estas enzimas en E. coli que tenían una capacidad de metilar las moléculas de ADN y otras que tenían la capacidad más bien de cortar el ADN cuando no estaba metilado, obviamente. Ya en el 70, estos dos señores, Nathan y Smith, que son dos personas muy influyentes en el tema de las enzimas de restricción, aíslan por primera vez la primera enzima, o aíslan, perdón, la primera enzima de restricción que se conoce, que tiene esta funcionalidad de cortar el ADN, ¿ya? Y que era la denominada HIN2, ¿ya? HIN2. Y ahí hay una particularidad, porque algunos, por ejemplo, ahorita me podrán decir, profesor, pero la primera es HIN2 y la HIN1 no, pero ya yo después les voy a explicar la razón. Bien, entonces, convengamos en que la primera enzima que fue descubierta con características de restricción, ya, por eso lo dice bien claramente, y que se caracterizó en un trabajo, ha sido la proveniente de Haemophilus influenzae, denominada HIN2, que obviamente es una enzima de restricción tipo 2, que ahora vamos a ver posteriormente esas características, ¿no? Ya. Entonces, ya más adelante, casi a las finales de los 70, en el 78, tanto uno de los señores que permitieron aislar esta enzima de E. coli, Arbor, Nathan y Smith, reciben el premio Nobel pues, por estas contribuciones, estos trabajos, por su trabajo para descubrir las enzimas de restricción y sus aplicaciones a los problemas de la genética molecular. Entonces ellos reciben el premio, esta distinción, el premio Nobel, por este trabajo realizado a nivel de las enzimas de restricción, ¿no? Entonces acá tenemos a estos tres señores, Arbor, Nathan y Smith. Obviamente que ya muchos de ellos de repente no nos estarán acompañando. La verdad que no me he tomado el trabajo de ver si todavía siguen con vida o no, pero son ellos los pioneros de alguna manera, y que gracias a eso ganaron ese reconocimiento, ¿no? Bien, este es el trabajo que fue publicado en el 71, fíjense, en donde se descubre la primera enzima de restricción de Haemophilus influenzae, que fue denominado como HIN2, ¿no? Entonces, se probó justamente esa función de clivar, de cortar en un ADN de un virus de ADN que era proveniente del simio, ¿no? El SB40, que ya ustedes todos conocen ese virus, ¿no? SB40, su ADN es un ADN de un tamaño determinado, ¿no es cierto? Podríamos usarlo, por ejemplo, nosotros como un ensayo restricción, como un ADN patrón, así como hemos utilizado el ADN lambda. Bien. Y entonces ellos cortaron con esta enzima que habían encontrado y purificado, y vieron pues que se apresaba un patrón electroforético característico, ¿no? de esta HIN2. Bien, y ahí, bueno, ya acá lo ven ustedes el resumido, ¿no? Que lo pueden leer ustedes, no hay necesidad, ¿no? Lo más peculiar es que hablan que esta enzima va a permitir 11 fragmentos, ¿no? Que están resueltos en un gel de electroforesis de poliacrilamida, en donde lo han hecho, ¿ya? Y ya ustedes pueden ver acá, pues, ¿no? Los 11 fragmentos generados. Si es un ADN lineal, significaría que ha tenido, ¿cuántos sitios de corte? 10 sitios de corte, ¿no es cierto? Bien, como es en este caso. Entonces, es el trabajo que permitió. Ahora, la gran pregunta, más allá de todo esto que yo les estoy diciendo ahorita de el contexto histórico, ¿no? Porque ustedes como genetistas, biotecnólogos, no solamente siempre tienen que saber, porque siempre hay que tener un poco de cultura, ¿no? Cuando conversen ustedes con otras personas, en algunos eventos, entonces manejan un conocimiento no solamente de lo que significa el accionar de las enzimas de restricción, sino también un poco el contexto histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, es inconcebible pensar que alguien de ustedes o un estudiante de genética de la facultad no sepa ver quiénes son Watson y Crick, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿No? Todo lo que hemos visto genera en base, o se genera en base a una molécula
muy, muy importante, ¿no? Que es el ADN, ¿no? Y obviamente también ya para el tema de la transcripción, el ARN, ¿no? Según el dogma de la biología molecular. Pero fíjense ustedes de que hay cosas pues que se tienen que saber por una cuestión no solamente de conocimiento, sino también porque, como les vuelvo a repetir, hay que siempre tener un contexto histórico de las cosas, ¿no? Bien, entonces, ya que hemos hablado de eso, de estas tres personas, ya nos vamos a ir a de dónde fue que esto se evidenció. Los trabajos que comenzaron a hacer en E. coli era porque ellos investigaron que existía un sistema natural, un sistema de defensa contra los virus que tenían estas bacterias, sobre todo las bacterias arqueas, ¿no? Porque todo esto se resume al mundo procariótico. Entonces comenzaron a ver que efectivamente las bacterias tenían un sistema de defensa, como un sistema de inmune primitivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y era justamente un mecanismo de defensa contra los bacteriófagos que ustedes saben que son virus, la gran mayoría virus de ADN, ¿no? Fagos, los famosos fagos, ¿no? Son virus, ¿no? Virus que atacan bacterias, ¿no? Entonces, cuando ustedes enfrentan un fago frente a una placa de bacterias, van a ver cómo se producen esas ¿cómo le llaman? Calvas, me parece que son la evidencia justamente del accionar de los fagos, ¿no? Contra los virus, ¿no? Pero bueno, entonces, este sistema de restricción-modificación es un sistema que fue, como les digo, evidenciado en los años 60, cerca de los 70, por estos investigadores, donde pudieron ver que este sistema estaba formado por dos enzimas. Una enzima que le denominaron restrictasa, que es la forma como también le llaman a las enzimas de restricción, que le llaman enzimas de restricción, endonucleasas de restricción o restrictasas, ¿no? Cualquiera de los tres nombres es válido, ¿ya? Entonces, el sistema estaba formado por la restrictasa, que justamente era quien restringía, ¿no? Restringía a los elementos invasores que ingresaban de la bacteria, por eso es que el nombre viene de restricción, y la modificación, porque al actuar la metiltraferasa, que es la enzima, como se denomina las enzimas que tienen la peculiaridad de transferir grupos metilo, las metilasas, ¿no? Hacen una modificación, pues, porque al agregar el grupo metilo a las bases del ADN, en este caso, a las bases nitrogenadas, entonces van a modificar. Y ahora lo vamos a ver dentro de un momento en un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que el sistema se llama restricción-modificación. Bien, ahora, lo importante de este sistema era que esto le permitía a las bacterias defenderse de los virus. Entonces, este tipo de sistema natural es muy similar a lo que sabemos, no similar en el funcionamiento, sino similar en lo que ahora sabemos que también se descubrió posteriormente y que en la actualidad sabemos ese sistema que vamos a ver también en clase de teoría, el sistema de CRISPR-Cas9, ¿cierto? ¿No? Que también es un sistema de defensa de las bacterias, pero que tiene otra funcionalidad, otro mecanismo de acción, por decirlo de alguna manera. Pero también ha salido de un evento natural y que se ha llevado justamente a una cuestión in vitro para ser utilizada en la ingeniería genética. Alguien que me haga acordar, a ver, de CRISPR. ¿Nadie se acuerda? Cas. ¿Cómo? CRISPR-Cas. No, sí, ya sé, pero ¿cómo en lo que está abocado ahora el CRISPR-Cas en lo que se utiliza? La edición genética, jóvenes, ya ves, sí, ya se me está yendo la mente. Edición de genes y genomas, ¿no? Ya. Entonces es un mecanismo que se ha encontrado, es un mecanismo natural. Es más, le hago a colación, por ejemplo, también las enzimas en E. coli, cómo se descubrió que la realidad de cortar el ADN, de clivar, hay que hacer esa clase, y las enzimas en E. coli, que son como unidad de bacterias, pero también ha salido de un evento de transferencia y que se ha llevado justamente a transferir genes a las plantas, ¿no?
a una cuestión in vitro. Y eso también para ser funciona a utilizada partir de un sistema en la natural ingeniería que se genética. encontró. Entonces hay Las muchas enzimas cosas en que E. se han coli extrapolado de cuestiones naturales que se han encontrado en los organismos y que finalmente se han llevado a un sistema in vitro para ser utilizado por los investigadores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, yendo a esto para terminar esta lámina, entonces, ¿qué es lo importante de este sistema? Que se dieron cuenta que ambas enzimas reconocían el mismo sitio, es decir, que ambas enzimas tenían la misma diana o el mismo blanco de restricción. O el mismo blanco, no de restricción, sino el mismo blanco, la secuencia diana. Porque si hablamos de la secuencia de restricción, ya estamos hablando de específicamente la enzima. Pero si hablamos en términos generales, reconocen la misma secuencia diana o la misma secuencia blanco, como le denominan algunos. Bien. Entonces, si reconocen la misma, uno dice, se me pongo a pensar en el momento, ¿no? Se reconoce, o sea, una puede cortar y otra puede metilar, ¿no? Porque tienen esa funcionalidad, esas enzimas. Bien. Sobre el mismo sitio. Entonces, ¿qué descubrieron? Que las que metilaban las secuencias del propio huésped, o sea, del E. coli. ¿Ya? Mientras que las que restringían reconocían el mismo sitio, pero del invasor, del fago, para cortarlas. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? El sistema funcionaba, como lo vamos a ver acá. Ingresa el fago, ¿no? Que ya les dije que la mayoría de fagos son ADN genómico, tiene como genoma ADN. Y tenemos, fíjense, dos enzimas que están dentro del E. coli, EcoR4 nucleasa, o endonucleasa, como quieran llamarle, y EcoR4 metilasa. Miren, dos enzimas separadas. La metilasa metila todo el genoma, o parte del genoma, ¿no? del huésped, de la bacteria. Mientras que la nucleasa va a actuar sobre el ADN del fago, del virus, pero en las mismas secuencias. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que yo sé que este de acá no va a reconocer que si es del fago, que si es de la bacteria. Simplemente corta en la secuencia donde reconoce. Entonces, ¿cómo el sistema, cómo la naturaleza ha ideado de que él no pueda cortar su propio genoma? Teniendo una enzima que se encarga de proteger, de etiquetar, de poner una etiqueta en cada región del genoma para evitar que la EcoR interna, endógena, pueda cortar. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Bien, pero lo importante es de que se dieron cuenta que estas enzimas de restricción cortaban en un sitio específico. O sea, donde reconocían, cortaban. Y ya después vamos a ver por qué razón justamente estas enzimas son utilizadas en la ingeniería genética. Bien, ¿hasta acá se entendió la idea? Sí, profesor. Por favor. Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces seguimos avanzando. Ya tenemos quiénes han sido los pioneros en esto de las enzimas de restricción. Les mencioné, ojo, que la primera enzima de restricción en ser hallada es la HIN2, ¿ya? Y entonces quiero, para cerrar este tema, decirles que existió una enzima HIN1, ¿no es cierto?, que fue descubierta en Haemophilus influenzae, pero que esa enzima HIN1 no tuvo las características de restricción. Por lo tanto, para efectos de las enzimas de restricción, la primera en aparecer es la HIN2, porque es la que sí tiene esa capacidad de restricción. En cambio, la HIN1 tiene una capacidad diferente. No tiene una restricción específica, sino inespecífica. Por lo tanto, no es considerada dentro de esas enzimas que, como les digo, son utilizadas en la ingeniería genética, que ya ahora sabemos la razón por la cual son utilizadas. Entonces, más allá que la correlación numérica de cómo aparecen, cómo se descubre la enzima, o sea, me refiero al descubrimiento de que primero se halló HIN1, después HIN2, después HIN3, pero funcionalmente, la primera
que demostró tener esta capacidad de la restricción de manera específica fue HIN2. Por eso es que se le conoce como la primera enzima de restricción hallada en este caso. Y lo demuestra el trabajo que hizo Nathan y Smith, ¿no? En este caso, ¿no? Bien. Entonces, ahí estamos para cerrar ese temita sobre eso. Bien, listo. Entonces acá tenemos, siguiendo con el sistema, cómo actúa la primera enzima, ¿no? La endonucleasa de restricción, la restrictasa. Corta a nivel del enlace fosfo y éster. Eso todos ustedes lo saben, ¿no? En el caso de las metilasas, las ADN metiltransferasas, que son una superfamilia de enzimas que transfieren grupos metilos al ADN, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden ver en la base de datos y van a ver que estas ADN metiltransferasas son una superfamilia de enzimas, ¿no? Que tienen motivos muy conservados, además también, ¿no? Pero su función es transferir grupos metilos, pues, al ADN, ¿no? Entonces, las metilaciones del ADN cumplen diversas funciones, y eso es algo que con el tiempo se ha ido descubriendo, qué tan importante es que el ADN esté metilado, ¿no? Y eso pasa inclusive desde la concepción del individuo, ¿no? Porque hay genes que están siendo funcionales en alguna etapa del desarrollo y que posteriormente dejan de serlo, ¿no? Y también sabemos que hay en el último tiempo dentro de la genética, hay un evento muy importante que está relacionado justamente a este efecto, mejor dicho, a este efecto de las metilaciones, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien me puede decir? Dentro de la genética, lo han visto, ¿ah? Lo han tenido que haber visto desde genética básica, genética molecular, en teoría. ¿Alguien me puede decir, rapidito? Rápido nomás, sin leer, pues, muchachos. ¿Nadie? ¿Nadie ha oído hablar de la epigenética? Bueno, entonces ahí, como les digo, tienen un papel muy importante estas metilasas, ¿no? Y se explican muchos eventos que ocurren, pues, ¿no? De manera, de esa forma, mejor dicho. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo funcionan las metiltransferasas? Las metiltransferasas tienen que tener un sustrato, porque este sustrato es el que le va a permitir poder proporcionar o dar los grupos metilos, que es esta molécula que es la S-adenosilmetionina, la conocida con esta sigla de SAN. Acá está la estructura, ya acá está su grupo metilo, fíjense. Esta molécula es la molécula sobre la cual en primera instancia actúa la metiltransferasa, la ADN metiltransferasa. Entonces acá tenemos el sustrato, la de metiltransferasa, tenemos el grupo metilo que está acá en rojo, y tenemos la base nitrogenada, que en este caso es la citosina, ¿no? Porque ya creo que explicarles pues, cómo está conformado un ADN, en este caso, ¿no es cierto? Ya sería, pues, no dable en este curso, ¿no? Entonces, dentro de la estructura, bueno, ya sabemos que hay la base nitrogenada, ¿no es cierto? Y este grupo metilo va a recibir en posición 5, como lo vemos acá, este grupo metilo. Esa transferencia la efectúa la metiltransferasa a partir del sustrato, que como ya le digo, es el adenosilmetionina. Bien, entonces ahí se da toda la reacción, y entonces esta citosina, se transforma, como está en posición 5, en 5-metilcitosina, ¿no? Ya este es un nombre químico, mejor dicho, ¿no? Un nombre químico. Se transforma en la 5-metilcitosina. Y así, este dador, este sustrato, puede también servir para metilar otro tipo de bases nitrogenadas, ¿no? Como la 5-metil, permitir que se forme la 5-metilcitidina, la N6-metiladenosina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les está dando, en este caso, los grupos metilos, ¿no? Entonces, ahora no se olviden que hay también muchas veces bases modificadas, ¿no? Que son estos casos, ¿no? No solamente las bases que conocemos, nitrogenadas,
adenina, guanina, citosina, uracilo, timina, en el caso de ADN, y uracilo en el caso de ARN, pero hay bases también que son dentro del mismo ADN, que son modificadas, ¿ya? Entonces, bueno, eso es en lo que en resumen, ya acá ya les he puesto ahí, pero ya yo les he ido explicando cómo funciona el tema, ¿no? Una cosa importante rescatar nada más que sí, también esta enzima, estas metiltransferasa, son capaces de poder transferir grupos metilos a proteínas y lípidos. Fíjense que es una reacción bioquímica también bastante interesante, ¿no? Que bueno, acá no la estamos tomando porque a nosotros nos interesa básicamente lo que es los ácidos nucleicos, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos ya un resumen de lo que les expliqué para terminar con esta parte del sistema de restricción-modificación, cómo actúa la EcoR1, ¿no? Sobre miren ambas secuencias, son la misma. EcoR1 acá está sin metilar, doble cadena, y EcoR1 puede actuar, clivar, y me produce extremos que son conocidos como extremos cohesivos, ¿no? Los que generan salientes. Ahora, son endonucleasas de restricción porque cortan en el interior de la cadena, nunca en los extremos. Por eso que se llaman endonucleasas de restricción. Bien, entonces acá tenemos ya el producto, obviamente, de ese clivaje, ¿no? En cambio, la EcoR1 metilasa, lo que va a hacer en este caso es transferir un grupo metilo, en este caso a esta adenosina, a esta adenina, ¿no? Y al estar metilado, cuando la enzima de restricción EcoR1 quiere cortar, no va a poder hacerlo. Entonces, ese es el mecanismo de defensa que utiliza el E. coli, ¿no? Para evitar que sus propias enzimas endógenas de restricción corten su ADN. Tienen otra enzima, que es la metilasa, que lo protege. Bien, listo. Entonces, ahora ya vamos definitivamente, ya hicimos una parte histórica de dónde ha nacido todo, de este sistema de restricción-modificación, creo que ha quedado bastante claro. Ahora, posteriormente, ¿a qué se abocaron con ese trabajo que hizo Nathan y Smith? A caracterizar las enzimas que solamente cortan las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción. Bien. Entonces, las enzimas de restricción ya vemos que son de origen bacteriano, todas las enzimas que existen comercialmente, las casi 2000 enzimas que hay hoy en día son de origen bacteriano. Ya les dije por qué se llaman endonucleasas, ¿no? Reconocen generalmente secuencias entre 4 a 8 nucleótidos, algunas de entre 4 a 6, ¿no? Algunas que son muy poco frecuentes reconocen secuencias un poco más grandes, que son aquellas enzimas que se denominan de corte raro, porque hay algunas que son de corte, como en el caso de EcoR1, por ejemplo, que son de corte frecuente, y hay otras que son de corte raro, ¿no? O sea, cortan cada una distancia grande, pues, ¿no? Por lo tanto, los fragmentos que se van a producir son también bastante, de una longitud bastante grande en pared de base, ¿no? Bien, entonces ya sabemos en dónde cortan en sitios o dianas de, acá sí llamamos de restricción, ¿no? Que son estas secuencias, y que además estas secuencias son palindrómicas, porque se pueden leer la secuencia de derecha a izquierda y lo mismo de izquierda a derecha, o sea, en el sentido 5', 3', y el sentido 3', 5'. Bien. Entonces, justamente esa es una de las características por las cuales las enzimas de restricción actúan específicamente en esas secuencias que pueden ser de 4, de 6, de 8, pero que en el ADN doble cadena son palindrómicas. Bien. Entonces, estos cortes que generan las enzimas son reproducibles. ¿Reproducibles en qué sentido? ¿A qué se refiere ese término? A que yo puedo cortar efectivamente en una determinada zona ese sitio, encuentro en otro lado ese mismo sitio, lo corto en otro lado, y se van generando los mismos fragmentos. Bien, por eso es que se dice que son reproducibles, ¿no? Y generan pues los llamados fragmentos de restricción, que es lo que ustedes han hecho en la parte práctica también. Entonces acá tenemos cómo actúa EcoR1, que es una enzima que genera extremos cohesivos, los llamados sticking ends, ¿no? Que justamente su corte que se da, bueno, miren, fíjense, en
secuencia 5', 3', cortan entre G y A, bien. Y en la secuencia 3', 5' también es lo mismo, a la misma altura. Por lo tanto, entonces se van a producir para un lado 4 extremos en este caso, ¿no? Porque son doble cadena, y vemos que son similares, son similares. Entonces esto se puede unir posteriormente como una pieza de rompecabezas, ¿no? Eso que yo estoy cortando en un ADN, el ejemplo acá, didácticamente, pero eso también puede ser en el otro ADN, que es el ADN de repente del vector, y entonces se generan las mismas salientes, las mismas moléculas con esas mismas bases complementarias, y por lo tanto se pueden unir, ¿ya? Y hay otras enzimas como esta PBU2, que en este caso, una cosa que me olvidé mencionar desde el anterior ejemplo es que los cortes que realizan estas enzimas de restricción que generan extremos cohesivos son asimétricos. En cambio, las enzimas de restricción que generan extremos romos, o los llamados blank ends, cortan de manera simétrica. ¿Se dan cuenta? De manera simétrica. Por lo tanto, entonces, justo cuando nosotros vamos a obtener el resultado, vamos a obtener extremos romos. Bien, ¿se dan cuenta? Ahora, para esto, por ejemplo, de enzimas que generan extremos romos, cuando se utilizan en la ingeniería genética, hay que muchas veces utilizar lo que se llaman los linkers o los adaptadores, para que cuando queramos cortar nuevamente al nivel de lo que unimos, pueda actuar la enzima, ¿no? Una enzima que obviamente reconozca esa secuencia de linker, ¿no? Y ya tenemos con certeza que el fragmento que nosotros hemos clonado y que queremos de repente tener la seguridad de que es, cortamos con esa enzima. Ese es uno de los problemas por los cuales muchas veces no se utiliza en la ingeniería enzimas que generen extremos romos, ¿no? Y bueno, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Profesor, Sí, no me quedó muy claro por el uso de los linkers, o sea, en este caso, no me quedó muy claro el problema que teníamos. Porque el problema está en que cuando tú quieres unir extremos romos, no es el mismo encaje que cuando se da con los extremos cohesivos, ¿me entiendes? Más allá que posteriormente tú lo puedas, esos huecos que quedan, puedas ya sellarlos definitivamente con la ligasa. Pero en el caso de los extremos romos, cuando tú vas a hacer un experimento de clonación con extremos romos, entonces es más difícil esa unión. Por lo tanto, es mejor colocar en esos extremos linkers o adaptadores que sí puedan ser reconocidos por enzimas que generen extremos cohesivos. ¿Me entiendes? Para poder posteriormente cortar. ¿Ya? Entonces eso... Entonces previo. Exactamente, ¿no? Porque es más complicado con los extremos. Hay unas láminas donde ahí más adelante lo vamos a ver y ahí vamos a completar la idea. ¿Ya? Bueno, seguimos avanzando entonces. Entonces, miren, la nomenclatura. Esto es algo que tiene que tener muy claro, jóvenes. A pesar que ya ustedes lo conocen, pero vamos a establecerlo bien. La nomenclatura de las enzimas de restricción se da, por ejemplo, en base al género de donde proviene la enzima. En este caso de E. coli, Escherichia, entonces la letra, todo en cursiva, pero en mayúscula, ¿no? La segunda vienen las dos abreviaturas de E. coli, ¿no? CO, que es la especie, en este caso. La tercera es de la cepa, que ya no viene en cursiva, ojo, ya no está en cursiva. ¿Ya? Solamente las dos primeras, ¿no? Del género y la especie es cursiva. Pero la cepa, de donde la han obtenido, porque puede haber cepa R, cepa S, cepa M, ¿no? Entonces, también entra dentro de la nomenclatura, pero ya no tiene cursiva. Y de acuerdo a cómo se ha aislado, ¿no? Si fue la primera, la segunda, la tercera,
en este caso, la cuarta, la quinta, se le asigna un número romano, que tampoco va en cursiva. Por eso tenemos en este caso el ejemplo de ECO R1, ¿no? ECO R1 viene de Escherichia coli, ¿no? La cepa RY, en este caso, ¿ya? Y es la primera de todas las que hay en E. coli, de esta cepa RY, que fue aislada, la primera, porque ya después ha venido la 2, la 3, la 4. Bien. Y ahí tenemos también otros ejemplos, ¿no?, que están acá, ¿no? Por ejemplo, de Van H, de Bacillus ameloliquefaciens, de la cepa H, la primera también que fue la, por eso es que Van H1, ¿no? De Haemophilus influenzae, ¿no? Haemophilus influenzae de la cepa RC, pero acá solamente le colocan, en este caso, la C, la 2, ¿no? La segunda que fue aislada. Que para nosotros ya le dije que históricamente es la primera enzima de restricción que fue aislada, ¿no? La GIM 2. Bien, entonces esa es la forma. Ojo, y hago la aclaración acá. Una cosa es la nomenclatura y otra cosa es el tipo funcional de enzima que fue. A partir del sistema de mecanismo de restricción-modificación, se evidenciaron que había, ellos, después de todo el trabajo que hicieron, tres tipos en el sistema, tres tipos de enzimas, que tenían el sistema de restricción-modificación. Las de tipo 1, las de tipo 2 y las de tipo 3. Cada una de ellas tiene diferencias, que ahora no les voy a decir en este momento porque lo vamos a hablar posteriormente. Pero cada una de ellas que fueron aisladas, vuelvo a repetir, de este sistema que encontraron en E. coli, ¿no? Pero que solamente una de ellas ha sido utilizada para lo que es la ingeniería genética, por las particularidades que vamos a explicar posteriormente. Y le vuelvo a repetir, una cosa es el sistema como ha sido tipificado, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y otra cosa es el orden de aparición de las enzimas en la nomenclatura. ECO R1, ECO R2, ECO R3. Ya, hay que tener muy en cuenta esa salvedad, que después lo voy a reiterar nuevamente más adelante. Listo, entonces acá tenemos enzima de restricción. Fíjense, tenemos enzimas que hemos mencionado, que hemos trabajado, ¿no? Como Van H1, EcoR1, GIN3, PCT1. ¿Se acuerdan ustedes de ALU, las enzimas ALU1 que utilizamos en genética molecular? Cuando hicimos una práctica, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Cuando fuimos a diferenciar el polimorfismo del gen, ¿de qué gen fue? Ya no se acuerdan, ya pucha que ustedes borran cassette de un semestre a otro. Bueno, ya, entonces, aquí están sus sitios de reconocimiento, la fuente del microorganismo de donde fueron aislados. ALU es de Arthrobarter luteus, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes los nombres de todos. Estas son sus dianas de restricción, ¿no? Obviamente solamente ponen el de la cadena 5', 3', ¿no? Porque ya saben que el de la 3', 5' es lo mismo, pero en el sentido inverso, ¿no? Y los tipos de productos que producen, ¿no? Vale la redundancia, ¿no? Salientes, romos, ¿no? En este caso, ¿no? Sticking ends, que son los de extremos cohesivos, y blank ends, que son los de extremos romos, en este caso. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de algunas enzimas de restricción. Ya, miren, hay algo que, por ejemplo, en la práctica nosotros hemos utilizado bastante, que hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de la concentración de las enzimas de restricción que hemos hablado. ¿Cuánto era la concentración? Como está acá, 10 unidades por microlitro, ¿no? De las enzimas de restricción. Bien, pero todos ustedes de bioquímica saben lo que significa la definición de una unidad enzimática, ¿no? Que viene a ser la cantidad necesaria para poder digerir completamente un microgramo de ADN lambda, que es un ADN de tamaño conocido, en un volumen final de 50 microlitros bajo una hora de condiciones óptimas, ¿no? ¿Qué condiciones óptimas? Que la enzima trabaje a pH óptimo, a temperatura óptima, que tenga su buffer
y también la presencia de iones magnesio, un ion divalente como el magnesio, ¿no? En este caso, la temperatura de que hemos trabajado nosotros, todas las enzimas, es 37 grados, ¿no? Temperatura óptima. Bien. Entonces, la definición de unidad es que yo, un microgramo de ADN lambda, ¿no?, que lo he preparado en un volumen de 50, como por ejemplo acá, por decirles, final de 50, bajo una hora de incubación, en condiciones normales de la enzima y óptimas, va a digerir ese microgramo de ADN, ¿no? Yo de repente necesito solamente una unidad para eso, ¿no?, como lo manda acá. Esa es la definición de lo que es unidades enzimáticas, ¿no? Entonces acá hay 10 unidades enzimáticas en un microlitro. El buffer, como yo les decía, era concentración 10X. Depende mucho el volumen del volumen final. Por ejemplo, acá sumando todo esto, el volumen final es 20, 2 microlitros. Sumando el volumen final es 50, 5 microlitros. ¿Qué es de las cosas que, por ejemplo, como yo les decía, y le decía a la profesora Nadia, pueden venir, pues, jóvenes, en el examen? ¿Ya? Entonces acá tenemos que la concentración del ADN que estamos utilizando es 50 nanogramos en un microlitro de lambda, por decirles. Nosotros, ¿cuánto hemos utilizado de concentración de lambda que tenemos? 300 nanogramos por microlitro, 6 veces más. Entonces acá, ellos solamente con 4 microlitros, acá ya tienen 200 nanogramos de cantidad. Y con eso es tranquilo para trabajar. En cambio acá, miren, tienen 1 microgramo. O sea, se está cumpliendo un poco lo que vemos acá, ¿no? 1 microgramo. 1 microgramo de sustrato del ADN, y están utilizando solamente la mitad de una unidad enzimática, 0.5 microlitros, o sea, la mitad, 5 unidades. Perdón, 5 unidades están utilizando. Ya. Entonces, esto es para un volumen final de 50. Pero ya esa es la definición, pues, de la unidad enzimática, ¿no? Ahora, una cuestión importante también, que no lo mencioné en la práctica porque esa es una cuestión teórica, pero que puede darse. ¿Qué significa la activity star? O sea, la actividad estrella de las enzimas de restricción. La actividad estrella es un fenómeno que ocurre cuando las enzimas comienzan a realizar cortes de manera inespecífica, de manera aleatoria, ¿no? Distintos a los sitios o los dianas de restricción que ellos normalmente deben cortar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo encuentro que, por ponerles un ejemplo, en mi trabajo que he hecho utilizando el ADN lambda con EcoR1, comienzo a ver que yo sabía teóricamente que me genera 5 sitios de corte, por lo tengo 6 fragmentos. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a ver que solamente me genera 3 fragmentos? ¿No? Y veo que vuelvo a hago por repetición, ¿no? En dos